Doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder usar estos medios y esta tecnología para poder hablar de tu palabra. Señor, bendice a todos los que estamos hoy conectados para aprender que esto es tan importante, donde con mayor razón, Señor, tenemos que establecer tu reino en estos tiempos que son difíciles. Pero creemos, Señor, que la iglesia cumple un papel fundamental. Por eso danos las gracias en este día, para que nosotros podamos glorificar tu nombre en medio de las dificultades. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a analizar y entramos en la clase número 7. Esta es la clase que vamos a ver hoy, la clase número 7. Y hoy vamos a hablar sobre los hijos de Dios hermandados a Cristo. ¿Cuál es el papel que cumplen esa tarea, ese propósito? Desde antes ya se había manifestado esta gran tarea de parte del Señor. Entonces, hoy vamos a hablar de este punto y vamos a tocar el otro punto sobre nuestro papel por la deidad. ¿Qué significa para nosotros el hecho de que participemos de esa gran familia de Dios? Así que entramos entonces de lleno en materia, en esto. No solamente la muerte de Cristo ya ha creado la iglesia en forma corporativa, lo que hemos estado enseñando anteriormente, sino que también en una forma individual. Y la muerte de Cristo ha hecho nuestro Dios que sea nuestro Padre. ¿Ya? Si no hubiera sido por la muerte de Jesucristo, era muy difícil que este papel se pudiera haber dado. Pero el plan original de Dios era poner ese remedio e ir en rescate al hombre como un todo, para nuevamente integrarlo al proyecto original. Entonces, vamos a ver nuestras Biblias en Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Ya? Que vamos a ir poniendo texto ahora a la base. Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Ya? Dice la Escritura: a Dios nadie lo vio jamás. Y aquí habla del unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces fíjese que aquí vemos el texto que todavía no es llamado el primogénito, sino que se habla del unigénito. Y eso es por algo importante que vamos a ir viendo, la relación que nosotros vamos a tener con nuestro Padre a través de Jesucristo. El otro texto que puedan anotar es Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 16. Esto habla del amor que tenía al hombre, a la humanidad en sí. Y el versículo 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. Ya, aquí está hablando de Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Ya, y el versículo 18 dice: el que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, producto del pecado, yo les quiero comentar que había solo un hijo que tenía nuestro Dios, el unigénito, que era Jesucristo. Y como era el unigénito y todos nosotros estábamos infectados por este gran virus llamado pecado, eso impedía que totalmente nosotros pudiéramos participar
o tener la comunión con el Padre y tener todos los privilegios que originalmente nosotros teníamos en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Acuérdense que toda esa responsabilidad, esa misión que nosotros tuvimos originalmente, eso lamentablemente nosotros, producto del pecado, lo perdimos. ¿Ya? Acuérdense que hablamos de ese paréntesis ya en las primeras clases. Pero ahora, el hecho que haya bajado corporalmente Cristo a la tierra, haya tomado nuestra humanidad, haya vivido con la naturaleza humana, Él viene a arreglar toda la situación para el hombre, porque el primer hombre infectó a toda la raza. Y como infectó toda la raza, incluso toda la naturaleza, todo el cosmos, la raza en sí ya no tenía posibilidades, era imposible que se pudiera remediar. Cada vez iba de mal en peor. Entonces, el derecho legal, por así, entre comillas, que tenía autoridad y tenía jurisdicción total, absoluta, era, entre comillas, Satanás. Entonces, no había ningún escape, no había posibilidad para eso. Entonces, en el plan ya estaba determinado que el que tenía que bajar a la tierra para arreglar este problema era Jesucristo. Entonces, Jesucristo, el hecho al venir a la tierra humanamente, ya vivir con los hombres, morir como cualquier hombre, pero resucitar, eso va a cambiar todo lo que respecta a lo que es el hombre. Entonces, incluso que cuando ya Él resucita, fíjese, Él resucita, automáticamente Él recibe un cuerpo especial, un cuerpo que estaba ya sustentado en la eternidad, que eso ya estaba establecido en la eternidad. Y veamos Juan 20:17. Juan 20:17. Si alguien tiene el texto y para que interactuemos, levante la mano y lo lee, por favor, para que lo podamos compartir. Juan, capítulo 20, verso 17. Juan capítulo 20, versículo 17. ¿Lo tiene? Lo voy a leer. Jesús les dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, aquí hay un cambio, pero rotundamente radical. Este es un impacto para incluso ellos. Porque primero los discípulos veían a Cristo como el Kyrios, como el amo, como el Dios. Pero aquí vemos un cambio totalmente distinto en esto, porque Él recibe el cuerpo, un cuerpo distinto a lo que lo que tenemos nosotros. Y al tener este cuerpo, por primera vez esta palabra tiene un tremendo impacto para ellos, porque le dicen: no me toques todavía, porque mi cuerpo se está adaptando a esta nueva naturaleza. Ya, eso lo anótenlo para que lo vean. Juan 20:17. Y le dice: mas ve a mis hermanos. Entonces, por primera vez vemos el concepto aquí de hermanos, de familia. ¿Se fijan? Aquí vemos el concepto de hermano. Porque llama ahora a sus discípulos, a todos ellos y a todos los que Él está formando, sus hermanos. Y dile que subo a mi Padre, y le llama a vuestro Padre. O sea, cambia totalmente el concepto como Dios. Ahora cambia el concepto de paternalidad. O sea, los discípulos van a conocer la paternalidad del Padre
y del hermano mayor. Entonces ahora vemos por primera vez el concepto de familia. Eso sí que es maravilloso. ¿Se fija? ¿Lo están entendiendo? Pastor, tuvimos un lapso ahí, José me dice que sí. O sea, no se ha cortado, ¿cierto? pero se cortó un poco. Un lapso. Sí, se está cortando, pastor. José me dice que no. Algunos A lo de mejor. internet. Algunos a lo mejor. Lo que pasa es que hay problema con internet en algunos sectores porque la Paula me dice que no hay caso, no se puede conectar, y la Anita tampoco en Palomares no se puede conectar al Zoom. Entonces cuando les pase eso, que se pega o se baja el volumen, ustedes tienen que salir de la aplicación y volver a entrar a la aplicación de nuevo. Porque a mí me pasó, dejé de escuchar al pastor, tuve que salir y volver a entrar. Bien, en todo caso lo estoy grabando igual. ¿Ya? Eso le iba a preguntar, pastor. Sí, la idea sería que igual se grabe, porque independiente de que a lo mejor podamos entrar y conectarnos todos, hay gente que si no va a poder... Sí, pues yo Se justamente le manda al estudio. el estudio, yo estoy grabándolo igual. Entonces, lo que vuelvo a decir, miren, el texto revolucionario esto, por primera vez es un cambio, porque cuando Jesús le habló Padre Nuestro, ellos todavía no tenían ese concepto. Claro, pero cuando ya él se adapta al nuevo cuerpo glorificado, él dice que tiene que ir, mire, vea esto, vean el versículo 20, perdón, el Juan capítulo 20, versículo 17. Véanlo por favor. Jesús le dijo, no me toques. ¿Por qué no podía tocar? Porque todavía no subía el Padre. Porque no se estaba, el cuerpo estaba adaptándose. No he ido al Padre todavía. Todavía no, fíjese que todavía no había ido a una dimensión, a un portal del Padre, porque aún no he subido, porque llega el punto que después, fíjese que llega el punto después que Tomás lo toca. ¿Se acuerdan? Cuando le toca el orificio donde había sido crucificado para creer que él había resucitado. ¿Se acuerda? Sí. Entonces, ahí lo tocó, pero en este caso le está diciendo no me toques. ¿Por qué? Porque se estaba adaptando a esa nueva naturaleza, porque ya había dejado la naturaleza humana, pero él tenía que ir a la dimensión del Padre y volver rápido, para luego poder despedirse y dejar todas las tareas dadas a la iglesia que ellos tenían que llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es lo revolucionario de esto? Que por primera vez él se expresa como hermano y como un hermano mayor. Y en segundo lugar, ya no se expresa como Dios, sino lo expresa como Padre. Entonces vemos la paternalidad actuando a través de los discípulos. Entonces, cuando ya él va a subir, ya la ascensión, él va a subir, ahora sale de unigénito a primogénito. ¿Me escuchan? O sea, del momento era unigénito, porque era único. Porque acuérdense que toda la raza humana, incluso aunque estaban con los discípulos, ellos todavía no tenían el concepto claro lo que era la iglesia, el concepto claro del nuevo nacimiento, pero ahora va a cambiar eso y ahora no es unigénito, ahora va a pasar a ser el primogénito. Y el primogénito, ¿por qué? Porque indudablemente él se iba a constituir el hermano mayor y ahora nuestro Padre no iba a tener solo un Cristo. Mire, esto es revelador, porque no iba a tener un Cristo, sino que ahora cada hijo de Dios iba a ser un Cristito, por así decirlo. Y corporativamente ahora íbamos a tener la naturaleza de Cristo. Entonces, aquí hay algo relevante, porque la iglesia pasa a ser el cuerpo de Cristo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Entonces ahora tenemos un todo, ahora por primera vez.
Por eso ahora nos convertimos ahora en el primogénito. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 12. Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 12. Lo leo. ¿Lo tienes tú? ¿Sí? ¿Lo quieres leer? Bueno. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hasta el 12. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Se fija? Es el cambio que hay ahora. O sea, eso es lo más maravilloso que hay en la muerte y resurrección de Cristo, que ahora Cristo no lo vemos algo como lejano. Ahora el Cristo pasa a ser parte de la familia. Por eso somos familia. La iglesia pasa a ser algo importante. Por eso lo que hablé en la clase anterior, Cristo era el grano caído. Ya al entrar a la tierra, Él muere, pero muchos granos nuevamente emergen. ¿Ya? Y eso emerge gracias a la resurrección. Y Él ahora, en la resurrección de Cristo, se ha convertido en un espíritu de vida. Vean 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 15, Verso 45. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán dice espíritu vivificante. Por eso, a través de esa naturaleza, la naturaleza de Cristo, ahora todos nosotros tenemos la vida. Por eso ya Cristo ya no es llamado el unigénito, sino que ahora pasa de unigénito a primogénito, porque ya no es único. Ahora es primogénito porque ahora nuestro Padre tiene muchos hijos. Había un hijo, los demás eran bastardos, pero su sangre y su resurrección rescató eso. Por eso es tan importante que lo veamos muy bien, porque Él va al rescate y Él va a adoptar a todos esos hijos. Y ahora se constituye algo poderoso, que es la familia de Dios, que es la iglesia que se va a establecer. ¿Ya? Romanos 8:28. En el libro Romanos 8:28 nos va a dar más luz al respecto. Romanos 8:28. Dice, y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A esto, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora tú y yo, todos los que estamos aquí, nosotros ahora tenemos un propósito. Y en Hebreos 12:23, Hebreos 12:23 dice, la congregación de los primogénitos que está escrito en los cielos. A Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, como podemos ver ahora, con los hermanos existe una congregación. La palabra congregación en el griego es eclesía. ¿Ya? La palabra eclesía nace de la palabra ensamblar. ¿Qué significa? Cada parte ahora
se va a constituir Empieza. una pieza importante para constituir lo que se llama la iglesia. ¿Ya? La cabeza del cuerpo de esto que es la iglesia es Cristo. Colosenses 1:18. Si alguien quiere leerlo, no me enojo. Gracias por la participación. Es que está Muy con el bien. micrófono apagado. Léelo. No, Ramírez. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Me escuchan? Sí. Ah, sí, se me escuchan. ¿Verdad? Oh, yes. Yes, yes. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo él primero. En todo el primero. Entonces, ahora esto tiene cuerpo. Se fija, ya no es un fenómeno. La iglesia tiene un cuerpo. Y ese cuerpo ahora lo lleva la mano la iglesia. Por eso, por medio de la muerte de Cristo, en la resurrección, pasa a ser de unigénito a primogénito. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 6. Y búscame tú Romanos 8, 16, 29. Gálatas 4, 6. 8, 26, 29. Gálatas Y por 4. cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Ve? Clamamos Abba Padre. Por eso el rol de la iglesia en este tiempo, incluso en este tiempo de crisis, va a ser fundamental. La iglesia tiene que vivir el estallido más grande. Por eso hoy, fíjese, Dios está sacudiendo todo el mundo. Todo el mundo. Dios está sacudiendo la iglesia para nuevamente volver al original y empezar a caminar en lo sobrenatural. La iglesia debe traer un despertar en el mundo. El rol, el papel de la iglesia es el que trae y establece el reino de Dios para afectar todo este universo, el universo del mundo. Por eso la iglesia está pronto a un gran avivamiento mundial. Todo el mundo se está preparando de un avivamiento mundial, porque la iglesia va a cumplir lo sobrenatural, la iglesia va a cumplir un papel sobrenatural en muchos de los problemas de la vida de la gente, en muchas de las necesidades de la gente, en muchas de las demandas de la gente. La iglesia va a cumplir ese rol. Y es por eso que ahora la iglesia entra a asumir su rol como nunca antes le hemos podido ver. Romanos 8, 16, 29 dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Me salto al 29? ¿sí? 27, 28, 29. Ya quita. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta ahí. Se fija, entonces ahora nuestro papel ahora es cumplir la tarea que Cristo hizo, todo eso corporativamente. La iglesia somos tan grande ahora, y es el papel que nosotros debemos establecer. Vamos a Hebreos 2:11. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Si alguien lo tiene, puede levantar su manito y lo lee. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, ahora eso es lo que hace Jesucristo. Él no se avergüenza en su gloria, en el nivel que ahora Él está, a su iglesia llamar sus hermanos. Ahora que nosotros participemos de esa naturaleza, ¿sabe lo que significa? O sea, la única forma para que, en otras palabras, estemos calificados a operar como Cristo estemos, es que nuestro corazón, nuestra vida, esté de acuerdo como el Señor quiere que nosotros actuemos. La santificación
que es el código de Dios, no tiene jurisdicción el pecado sobre nosotros. Y el enemigo ahora tiene que someterse. Por eso es importante ahora, nuestro Padre ahora tiene múltiples hijos. Hebreos 12, como decía bien, ahora no se avergüenza el llamarnos hermanos. Y por medio de la vida de Cristo, ahora nos convertimos en ese rol tan importante, que somos parte de esa gran familia. Juan 1, 12, 13, ¿ya? Y Juan 12, 24. Son dos textos que quiero que lean. Eso, vamos teniendo claro nuestro papel en este tiempo. Juan 1, 12, 13, si alguien lo tiene, lo puede leer. Y Juan 12, 24. ¿Sí? Muy bien. Mas a cuando lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, como podemos ver ahora, si nosotros como iglesia, ahora empezamos a participar de esa gran naturaleza. Es un misterio, porque el misterio ahora comienza a actuar en nosotros como iglesia frente a toda la gama de demandas que nosotros podamos estar teniendo. Y eso la iglesia de Jesucristo es la que tiene que prepararse para estos nuevos tiempos y estos nuevos niveles de oportunidades que todos nosotros vamos a tener. Juan 12, 24 dice: ¿sí? Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Eso. Entonces, voy haciendo, porque esto es parte importante, el rol que ahora cumple la iglesia. Por eso, la muerte y la resurrección de Cristo a nosotros nos da garantía de que ahora participamos de la familia de Dios. Ahora, Cristo ya no es unigénito, sino es primogénito. ¿Por qué es primogénito? Porque ya Él nos limpió, nos santificó. Y ahora Él transfiere esas capacidades, ese poder que operaba en el unigénito, ahora opera en los primogénitos, en todo lo que es la iglesia colectivamente. Vamos a ver otro punto importante que vamos a analizar. La primera que analizamos fue que somos hijos de la hermandad de Cristo. Ahora vamos a ver la adopción, para que vamos teniendo este aspecto importante. El concepto de adopción. El concepto de adopción que nosotros tenemos no es la misma el concepto de adopción que se entiende en el Oriente. Y lo vamos a explicar por varias razones. Algunos piensan que la adopción es un privilegio, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente nosotros, el Señor nos adopta como su hijo, pero no tenemos ningún otro beneficio. Es como que tenemos otra naturaleza. El concepto de nuestra adopción es como cuando el niño no tiene papá o no tiene mamá y unos padres van a rescatar a ese niño y lo traen a la familia. Participa de la familia, pero no tiene la sangre ¿de qué? De la familia. Es el concepto común que todos nosotros tenemos en el concepto de adopción, ¿ya?
Pero en la palabra griega, en el idioma original, la palabra adopción no se expresa así como nosotros lo vemos o nos han enseñado. En la cultura, un hijo adoptivo no necesariamente era que tuviera que tener la sangre. Mire, fíjese. Cuando estaba en el vientre, en el oriente, así se expresa la adopción. Cuando estaba en el vientre de esa madre, ese niño, esa niña pertenecía en la naturaleza de Dios. O sea, Dios tenía control de ese niño que estaba en el vientre. Pero cuando el niño nace, los padres adoptan a ese niño. Y eso es para cualquiera. ¿Me explico? O sea, la adopción es cuando nace, porque lo adoptan, porque ese niño ha estado en el vientre, ese niño fue formándose. Esa formación es exclusiva de Dios. Es algo exclusivo. No es el mismo caso el concepto que nosotros tenemos en nuestra cultura. ¿Ya? Por eso, en otras palabras, todo hijo natural eran destinados a ser adoptados. Todo. Entonces, el concepto es cuando la familia toma los hijos, lo adoptan, sea sangre o no sangre, se adopta, eso se constituye como hijo. Ante la ley. ¿Ya? En el oriente. Así se establece. Por eso en el griego, ¿ya? Se dice huitesía. Es H-U-I-O-T-H-E, sia. Huitesía. Que significa colocarlo como hijo. Eso significa la palabra. Que lo adopta, le dice como hijo. Pero en el concepto bíblico, ese niño, para que ya sea constituido familia, tiene que madurar un poco. O sea, empieza a madurar, crece. Cuando ya crece, madura, acepta la regla, asume su rol, ahí se constituye en familia. Pero antes no, es solo un aprendiz. ¿No ves? Es diferente el concepto que nosotros tenemos. Porque el concepto que nosotros tenemos de adopción es que simplemente es que dos papás tienen una necesidad de esterilidad y van a buscar un niño, pero no es de su sangre. Pero en el oriente el caso es totalmente distinto. Por eso significa colocarlo como a su hijo. Por eso la palabra adopción se refiere que todas las personas se van a colocar en el reino cuando sea maduro. Las personas tienen que tener madurez. Las personas tienen que tener esa madurez, tienen que tener esa legalidad, tienen que tener el concepto claro de su llamado, el principio de su llamado. Por eso la adopción se adopta de esa manera. Es así como Pablo habla de esto. Veamos Romanos capítulo 8, verso 15. El texto nos va a dar un poquito más de claridad. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Se fija? Entonces, cuando habla de espíritu, está hablando de la corriente. Está hablando de la línea de pensamiento que tiene una persona. Y si esa corriente de esa persona está basada en el temor, en el miedo, esa persona todavía no ha sido, ¿qué? Adoptado en la familia de Dios. Porque está bajo miedo, bajo esa corriente. Pero en cambio el que vive seguro, firme, es claro, y está incluso dispuesto a morir, esa persona puede clamar a Abba Padre porque ahora ya
es controlado por el espíritu de adopción. ¿Ya? Por eso Dios al pecador, al creyente, al regenerado, ya lo convierte su hijo de tecno, ya, de tecnon, de nacido, a la palabra huión, que es hijo, que es el paso que damos nosotros. Es el paso que nosotros tomamos, donde tomamos el concepto, una nueva posición. La posesión de un esclavo que le dice, le dan orden, que hace lo que quiere, el amo, y él obedece. Pero ya el hijo ahora ya sabe su tarea y su papel. Vean Romanos 8:23. Si alguien me ayuda. Romanos capítulo 8, versículo 23. ¿Sí? ¿Me ayuda? 8:23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Muy bien, ¿sí? Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, aquí vemos un cambio que va a ser en el tiempo. Aquí hay un concepto que es mucho más claro, mucho más grande que vamos a vivir. Cuando Cristo ya aparezca en la tierra, ya Él aparezca en la tierra, todo nuestro cuerpo, toda nuestra naturaleza ya humana será cambiada así instantáneamente. El cuerpo será cambiado totalmente, las enfermedades saldrán completamente. Nosotros asumiremos un rol totalmente diferente de lo que estamos ahora. Ahí seremos adoptados para ese universo futuro. Pero mientras tanto nosotros fuimos adoptados en el Espíritu. ¿Ya? Por eso ahora nosotros estamos en esto. Creemos sobrenaturalmente que nos estamos preparando para ese gran acontecimiento que es la adopción corporal, espiritual y almática de nuestra vida. Pero hoy fuimos adoptados en el Espíritu. Hoy estamos tomando ese rol. Vamos a ver dos textos más. Romanos 8:19 y Gálatas 4:1-2. Ayúdame, Mauri. Romanos 8:19, alguien lo busque, y Gálatas 4:1-2. ¿Sí? El 8:19 ¿Ya? Bien. dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, mire, el punto es lo siguiente. ¿Por qué el universo está así hoy? Porque lamentablemente muchos de sus hijos, y eso se ve, no están asumiendo el rol de hijos adoptados. No se han manifestado. Por eso la iglesia hoy día, fíjese, la iglesia a nivel general, la iglesia a nivel mundial, todos nuestros líderes, todos nuestros apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, tienen que estar pensando en este momento. Tienen que estar analizando de el rol que ahora debe tener la iglesia adoptiva. Porque ahora es la iglesia que tiene que echar atrás todo esto. Por eso, fíjense que hoy día, fíjense, la gente clamaba protesta. Hablaban, expresaban odio, rencor, pero fíjense que lo único que querían que el ser humano en sí, que se hiciera justicia. Y hacían marchas terribles con todo lo que ustedes conocen en el mundo. Pero hoy día la gente universalmente está tratando de salvar su vida. Hoy todo el mundo está corriendo por salvar su vida. Por eso quiero decirle eso. Mi esposa me contaba que hace poco aquí, en uno de los supermercados, ya llegó el virus.
aquí en un condominio aquí cerca. Vinieron a buscar unas personas porque llegó ya el virus aquí cerca. Entonces, esto va a ser parte importante de nosotros, es que podamos hoy asumir nuestro rol como verdadero hijo de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos vaya santificando. Nuestra forma de ver la vida, nuestra forma, cómo vamos a proceder, cómo vamos a actuar, y nuestra forma, cómo el Espíritu Santo va a tener que guiar a este nuevo tiempo, al nuevo rol de la iglesia. Entonces, ese es el concepto de adopción. Hemos visto dos temas importantes. Los hijos de Dios hermandados a Cristo, la adopción. Y vamos a ver el tercer punto importante en este tema de esta clase hoy día. Es la iglesia en la plenitud de Cristo. Es el tercer punto que vamos a ver. Por eso el propósito eterno de... ¿Sí? Quedó pendiente Gálatas. Gálatas, léemelo por favor. Gálatas 4:1-2. Digo, además, que entre tanto el heredero es niño, no se diferencia de los esclavos, aunque sea el amo de todos ellos, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Entonces, yo creo proféticamente que este es el tiempo señalado donde ya nosotros debemos dejar de ser niños. Ya no podemos andar con niñería, ya no podemos estar procediendo de la manera que andábamos. Yo creo que esto es importante. Yo creo que esta misma forma de estudiar hoy día, esta misma forma de unirnos en oración, de comprometernos, de hablar, yo creo que hoy tenemos ventaja en el tiempo pasado, porque en el tiempo pasado, fíjense que tenían que obligatoriamente, con epidemia o no epidemia, juntarse en una casa. Hoy Dios nos ha dado este privilegio que a cientos de kilómetros podemos influir mucho más gente, masivamente. Entonces, ahora el rol nuestro es fundamental en este tiempo. Por eso esto es importante hoy, que hay dos aspectos que ustedes tienen que tenerlo claro. El rol que Cristo, que es su hermano mayor, cumple en ustedes, y la paternalidad de nuestro Padre sobre nosotros. Y lo segundo, el privilegio que tenemos de ser adoptados de su familia. O sea, significa en otras palabras, nosotros somos partícipes de su naturaleza. Eso es maravilloso. Y eso es lo que debemos establecer. Vamos al punto 3. La iglesia en la plenitud de Cristo. El pensamiento central de Dios, ¿ya?, tiene dos aspectos. Es Cristo y la iglesia. Es el pensamiento central que ha estado en la eternidad de nuestro Padre. Es Cristo, que toda la humanidad, el universo entero, se manifieste, y que Cristo sea completo con la iglesia. Y en la iglesia ahí encajamos todos nosotros. Por eso, en el Antiguo Testamento tenemos dibujos, que podríamos decir, sombras de lo que era Cristo y la iglesia. Y podemos ver tipos de bosquejo que encontramos en la historia de los patriarcas con sus esposas. Abraham, sus dos esposas. ¿Ya? Abraham, Isaac, Jacob. Moisés con el pueblo de Israel. Moisés en el desierto. Todo eso es figura de Cristo y la iglesia. El viaje a Israel por el desierto. Todo eso refleja. Por eso, mire, yo estoy tratando de resumir todo este tema para que ustedes vean que esto en el Antiguo Testamento está como sombra. Está puesto ahí. El tabernáculo, fíjense que el tabernáculo de Moisés, con los como le llaman los Cohen, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, está Cristo ahí. El templo, los utensilios del templo, el templo del Salomón, el reino de Israel, el reino del norte, el reino del sur. Podemos ver a Cristo.
Entonces vemos algo predibujado. Si alguien, por ejemplo, se está metiendo esto y se va metiendo y ve lo hermoso que está diseñado, usted realmente va a impactarle como nuestro Padre ya estaba manifestando eso en el corazón de ellos. ¿Ya? Por eso, de la misma forma, la Biblia nos enseña el misterio de Dios, que es Cristo y la iglesia. Por eso, existen por lo menos en la Biblia en sí como algo de 22, 23 misterios. Pero el misterio real, que es tan importante, que se está revelando, y esto es por revelación de Dios, el misterio de Cristo y el misterio de la iglesia. Vean Colosenses capítulo 1, verso 27 y Efesios capítulo 3, verso 4 y 6. Bien. Efesios 4. Colosenses 1:27, Efesios capítulo... ¿Dónde? Perdón. Sí. Efesios capítulo 3, versos 4 y 6. Efesios 1. Efesios capítulo 3, versos 4 y 6. Yo tengo Efesios. ¿Ya? ¿Tú lo tienes? Sí, Efesios. Ya. El Janet va a leer Efesios capítulo 3, 4 y 6. Otro va a leer Colosenses 1:27. ¿Ya lo leo? ¿Sí? Ya. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Se fija? Entonces, esto es un misterio que estuvo oculto, pero hoy nos ha sido revelado por medio de sus apóstoles. ¿Ya? Y nosotros, por medio de esa revelación, somos coherederos y ahora miembros del cuerpo de Cristo. Somos copartícipes de todas las promesas que hubo en Cristo, también actúa en nosotros. Y veamos Colosenses 1:27. Muy bien, hermano. A quienes Dios quiso revelar cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Cristo en ustedes, la esperanza de nuestra gloria. Entonces, fíjense que estos días ustedes han visto en Israel, los que ven noticias en Israel, muchos judíos ortodoxos, judíos cainaitas, ya todos estos judíos fueron a adorar, a cantar, porque ellos creen que el retorno del Mesías. Miles. Son miles, estamos hablando unos 100.000 judíos en Israel. Pero ese Cristo que ellos esperan no es el mismo Cristo que nosotros esperamos. ¿Cuál es lo peligroso de ese Cristo? Que eso está dando luz y antesala para el antimesías. En cambio, el nuestro va a venir, pero cuando la iglesia cumpla su papel, el rol que debe establecerse basado en el libro Joel capítulo 2 y capítulo 3. Por eso aquí Cristo y la iglesia son diferentes, pero no son separados. Vean Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Dice así, miren. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, dice el texto, en todo. Entonces, Pablo toca este tema sobre Cristo y la iglesia.
Y la iglesia pasa a ser la vasija de barro que tiene algo dentro hermoso, algo bello. Por eso habla de eso bello, se llama la plenitud de Cristo. Cuando nosotros realmente se nos revele la profundidad de la plenitud de Cristo, nosotros vamos a ver una iglesia potente, poderosa, empoderada en muchas de nuestras necesidades. Por eso la iglesia pasa a ser la esposa de Cristo. La iglesia pasa a ser su cuerpo. La iglesia pasa a ser también su vida, su gracia, su virtud. Vean Efesios 5:23. Efesios 5:23, porque el marido es la cabeza de su mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Yo con mi esposa, hoy yo me hago más fuerte. Los que son casados se hacen más fuertes. Pero nosotros, si no hubiéramos tenido esa decisión, ese compromiso, hay un área nuestra que no habría sido mayor. Y se hace más fuerte cuando yo asumo ese rol, ese pacto con mi esposa. Me hago fuerte, me hago grande. Eso pasa con el rol de la iglesia. La iglesia cumple ese rol tremendamente poderoso. ¿Alguien me busca Colosenses 1:18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo, o sea, nosotros todos, de acuerdo al texto, de acuerdo a esa promesa, nosotros también tengamos esa plenitud. ¿Se fija? Ahora tenemos otro elemento que se nos va revelando. La iglesia tiene que vivir la plenitud que Cristo vivió en ese entonces. Ese es nuestro rol ahora. Y eso tiene que hacerlo a través del Espíritu Santo. Por eso, fíjese, la iglesia aquí en la tierra, si no existiera, la expresión de Cristo no se podría manifestar. La expresión de Cristo se manifiesta a causa de ¿qué? De la iglesia. Por eso la iglesia es un ente que debe manifestar la expresión total de Jesucristo. Y es por eso que nosotros tenemos que pensar cómo Dios, nuestro Padre, va a hacer que la iglesia exprese la plenitud de Cristo frente a todas las demandas que van a haber en el mundo entero. Acuérdense lo que hizo Cristo. Cristo multiplicó los panes y peces. Cristo suplió las necesidades del pobre. Se cumple lo que dice Lucas 4:18 y 19. Sanó a los enfermos. Y dijo él, las obras que yo hago, le habla a la iglesia, ustedes la harán mayor. Porque la plenitud de Cristo ahora va a operar a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso, ahora se mueve en la tierra por medio de un cuerpo corporativo. La vida de la iglesia debe transformarse en algo físico en la tierra. Y eso es algo mucho más grande. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Voy a mencionar varios textos para que lo vayan anotando. Por lo menos tengo 1, 2, 3, 4, 5. La expresión del organismo expresivo corporativo de la iglesia. Estamos entendiendo esto ahora. Ve, anótelo. Colosenses 1:24. Efesios 2:22. 1 Corintios 3:16. 2:22. Efesios 2:22, Colosenses 1:24, 1 Corintios 3:16, 1 Timoteo 3:15,
y 1 Corintios 12:12. Por eso hoy tenemos que mostrar la plenitud. Hoy habían pastores que tenían en sus templos, que son templos de 30.000, 50.000, porque ya los gobiernos les prohibieron ya juntarse, pero tenían que pagarle sueldo a más de 1.000 personas, los que vivían a través del templo. Los call centers, Ya los que trabajaban del ministerio. camarógrafos. Entonces ellos se preguntaban cómo lo iban a hacer. Entonces ahora es el tiempo de manifestar su gloria. ¿Vamos bien? Muy bien, vamos Colosenses 1:24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. ¿Qué es qué? La iglesia. La iglesia. O sea, todo lo que pasó él, ahora vio nacer, trajo un fruto. Efesios 2:22. ¿Alguien lo tiene? Efesios 2:22. Por quien también ustedes son edificados para morada de Dios por el Espíritu. Muy bien. Dice, en que vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, la morada de Dios se tiene que notar en la iglesia. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces se fija que ahora el templo ahora lo constituye el colectivo. El colectivo nosotros. Primera Timoteo 3:15. Muy bien. Primera Timoteo 3:15. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Es el colectivo, la iglesia. ¿Cómo debemos comportarnos con el colectivo que es la iglesia? Y por último, 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Por eso, como podemos ver, el rol, ya, la expresión de la iglesia en este tiempo es tan importante. Y para eso la iglesia tiene que aprender a asumir su rol de que fueron adoptados. Y en segundo lugar, que deben entender con claridad que ahora tenemos un hermano mayor que es Cristo. Y entender también por revelación la paternalidad del Padre. Entonces vamos a ver un cuarto punto. Que este es el tiempo, en esta etapa, ya entendiendo esto, el abandono del individualismo. O sea, ya no podemos trabajar, nunca fue la intención de Cristo que nosotros estuviéramos haciendo cada uno su iglesia, sino que la iglesia debe trabajar corporativamente. El individualismo nunca fue el concepto de la iglesia. Cuando Dios revela en nuestros corazones la realidad de la iglesia y cuando Él manifestó la obra del Espíritu Santo, siempre fue no a uno, sino colectivamente. Cuando ha venido el Espíritu Santo, cuando ha venido los avivamientos, han sido el colectivo, el remanente. No es uno que ha venido el Espíritu Santo, sino colectivamente. Es una búsqueda. Por eso el individualismo en el cuerpo
de Cristo no funciona. La iglesia es un todo, es uno. Pero ya debemos nosotros dejar de lado el concepto de uno, sino que Cristo ahora trabaja con el cuerpo. Veamos, vamos a notar estos textos para que nosotros tenemos que aprender a abandonarle esa idea, el concepto individual de la iglesia. 1 Corintios 10, 17, voy a mencionar los textos. Romanos 12, 5. Primera Corintios 12, 12. Primera Corintios 12, 20. Primera Corintios 12, 13. Y Efesios 1, 23. Entonces, cuando se nos revela el concepto de la iglesia en nosotros, ya dejamos de ser individuales, sino que ahora la iglesia trabaja colectivamente, corporativamente. Es el concepto que ahora nosotros tenemos que tener. ¿Ya? La iglesia debe trabajar en ese aspecto. Vamos a ver los textos. Vamos con 1 Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién es el pan? Cristo. Eso. Romanos 12, 5. Así lo tengo. ¿Qué dice? Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros uno de los otros. Entonces vemos nuevamente un cuerpo. 1 Corintios 12, 12. ¿Alguien lo tiene? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, cada parte de nuestro cuerpo tiene diferentes funciones, pero cada función hace que el cuerpo, uno solo, funcione. 1 Corintios 12, 20. Muy bien. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Uno solo. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, se fija, todo es lo mismo, todo es un cuerpo, un cuerpo. Nadie hace algo distinto. Cada tiene tareas, funciones. En nuestro cuerpo existen sistemas, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, el linfático, el sanguíneo. Pero cada uno hace lo que el cuerpo funcione. Y Efesios 1:23. Aquí lo tengo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Tú lo llenas todo. ¿Ya? Entonces, por tanto, en este cuerpo, en el cuerpo de Cristo, escuche bien, nadie, o como un chileno dijo, nadie, ¿ya? Nadie puede estar pasivo. En el cuerpo de Cristo nadie puede estar pasivo. Vean 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Vean un poquito 1 Corintios 12, a ver. 12 cuánto. Mire, dice así, lo voy a leer. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis? Cuando eran gentiles se os traviaban, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto,
os hago saber que nadie que hable del Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice el verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. El verso 7 dice, pero cada uno le es dada, ¿qué dice? La manifestación del Espíritu para provecho. O sea, todos nosotros tenemos que hacer algo por su obra. Repítalo. Todos tenemos que hacer algo por su obra. Eso. ¿Ya? Por eso no podemos ser pasivos. El cuerpo no puede ser pasivo. Una célula nuestra que esté pasiva puede provocar un cáncer. La célula nuestra no puede ser pasiva. Veamos 1 Corintios 14, 26. Efesios 4, 16. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Yo tengo el número 26. 1 Corintios 14, 26. Sí. Ya léelo, por favor. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Dice, hágase todo para la edificación. O sea, todo lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer de acuerdo a ese En pos de edificar. A ese deseo de levantar, de edificar. Por eso este es el tiempo de edificar lo que es la iglesia. Efesios 4, 16. Lo siento, no encontré lo que estás buscando. Cállate, Siri. La Siri está hablando. Muy bien. Sí. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, como podemos ver, la iglesia no puede estar pasiva. Y la iglesia tiene que tener algo que es fundamental. Debe estar edificada, ¿qué? En amor. La iglesia tiene que tener esto. Porque de lo contrario, si no está el amor de nosotros, difícilmente podamos cumplir el rol que Cristo quiere que nosotros hagamos. ¿Ya? Vamos a apoyar este concepto. Hebreos 10, 25, anótenlo. Hebreos 10, 25. Efesios 4, 15, 16. Y Colosenses capítulo 2, verso 19. ¿Si alguien lo tiene? Hebreos 10, 25. Yo tengo ese. ¿Ya? Léelo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, fíjese que cuando no nos congregamos, eso significa que hay una parte del cuerpo que está entrando en la pasividad. Y por eso nos motiva, porque en el cuerpo, en el colectivo, hay poder, hay movimiento en el reino. Efesios 4, 15 y 16. ¿Alguien lo tiene? Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el último texto, Colosenses 2:19. Y sin asirse de la cabeza, mediante la cual todo el cuerpo está unido y establecido con coyunturas y miembros, y crece con el crecimiento que le da Dios. Entonces, la iglesia va trabajando, operando, se va movilizando. ¿Se fija? Y la iglesia es la que va a lograr los cambios. Por eso hoy día, el drama que está viviendo el mundo, esto va a ayudar que la misma iglesia ahora tome un papel fundamental en nuestros apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, misioneros, los miembros, los activos y los inactivos tendrán que ahora asumir esto, es su rol físico. La iglesia tiene un rol físico y ese rol físico está basado en un principio, que dependemos mutuamente el uno al otro. ¿Por qué? Porque constituimos todo nosotros el cuerpo. Por eso la palabra griega, la palabra eclesía, que le hablaba anteriormente, que es ensamblar, que viene a asamblea, es que cada uno de nosotros vamos poniendo, ensamblar, es crear algo que está en el original de Dios. La pregunta es esta: si pudiéramos ensamblar toda la iglesia que hay en el mundo, ¿estaremos haciendo lo que el Señor, Él quiere que hagamos? ¿O si estamos creando algo que es la iglesia del Señor? Eso es el rol que ahora el Espíritu Santo va a tener que hacer con todos nosotros, en todas partes del mundo. ¿Ya? Por eso ya nosotros en este tiempo ya no podemos dejar de ser niños. Ya tenemos que actuar de acuerdo a la adopción de Cristo. Ya no podemos actuar de acuerdo a nuestros traumas. Ya no podemos estar operando de acuerdo a nuestros dolores. Ya tenemos que movilizarnos de acuerdo al nuevo rol que debemos asumir hoy. ¿Ya? Por eso somos la expresión de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Y vamos a ver un texto más, Romanos 8, 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 8. Versículos 29 y 30. Aquí lo tengo. ¿Lo leo? Sí, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hoy la iglesia necesita que veamos la glorificación en todos nuestros roles, en todas nuestras tareas. Eso es lo que tenemos que vivir. Este es el tiempo donde vamos a ver la glorificación de la iglesia, ya en este tiempo. Por eso, mis queridos hermanos, hemos visto por lo menos 3 puntos importantes. ¿Ya? La primera es que nuestro rol como hermanos en Cristo, que es el rol que nosotros tenemos que tenerlo claro. El segundo aspecto que debemos tener claro es la adopción, que la adopción no es el mismo concepto que nosotros tenemos, sino que la adopción es cuando ya dejamos de ser inmaduros. Y lo tercero,
que lo vimos en parte, en la plenitud que ahora la iglesia va a tener que asumir, reflejando la plenitud de Cristo. Esos son los tres aspectos que hoy hemos visto en relación a lo que el Señor ya ha planificado de la eternidad para estos tiempos. Son todos conceptos que Dios va a ir hablando para nosotros operar en medio de los tiempos que estamos viviendo. Esa es la iglesia que Cristo va a venir a buscar. Una iglesia gloriosa. ¿Hay preguntas? Están como en la clase de matemáticas. Bueno, mis queridos hermanos, como podemos ver, por primera vez estamos haciendo las clases de esta manera. Online. Y poder llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Veo que la iglesia ha estado militante, ha estado orando, ha estado trabajando incesantemente. Eso no me cabe ninguna duda en medio de estos tiempos. Y creo que ahora la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, en la manera donde el enemigo de alguna forma quiere aislarnos, no va a poder prevalecer. Por eso, nuestra recomendación, para ir ya terminando nuestra clase de hoy, es que persistamos en la oración y el ayuno, que persistamos en este cambio. Yo creo que Dios de alguna forma ha permitido esto, que la humanidad en sí buscaba más sus asuntos personales y buscaba de alguna forma imponer sus ideas. Pero fíjense que ahora lo único que le interesa a la gente es poder vivir. Fíjense que solo hoy día en Italia murieron 800 personas. Solo ahora en Estados Unidos se cree que en 2 semanas puedan morir 15.000 personas en Nueva York. En Ecuador está muriendo gente en la calle. Fíjense que en Ecuador están muriendo gente en la calle. ¿Se fijan? Entonces, ¿esto es para qué? Para que nosotros como iglesia pensemos que esto tiene que traer un avivamiento en nosotros y que nosotros tengamos ese anhelo, ese deseo de buscar al Señor para que Él opere el mundo de lo sobrenatural de Dios. Va a llegar a un punto que muchos sectores, así como nuestros hermanos en San Pedro, lugares que ya no van a poder transitar, incluso cuando estemos ya en casa, que no podamos salir, como pasa en Alemania, como pasa en Francia, ya no se pueden mover. Vamos a llegar a esa etapa. Pero estos tiempos son tiempos ricos y altamente proféticos. Entonces, yo veo proféticamente que esto no va a parar de aquí a 4 meses. Ya. No crea que esto no va a parar por lo menos en septiembre. Entonces, para que se preparen ustedes a buscar más del Señor. Entonces, esto nos va a ayudar a buscar más del Señor. Esto no lo queramos, no. Esto no es una cosa que digamos, vamos a orar y esto se va a terminar. Esto va a cumplir el proceso y el rol que corresponde. Y esto está tocando los gobiernos, está tocando la economía, está tocando todos los aspectos que usted imagina. El mundo entero va a entrar en recesión. El mundo entero va a entrar en colapso. Por eso se va a cumplir una de las profecías que está en Isaías 60. Les recomiendo que lean ese libro, el capítulo libro 60. Pero este es el rol nuestro. El rol nuestro es glorificar a Cristo en tiempos de caos. Ese es el rol nuestro. Amén. Amén. ¿Puedo hacer un aporte? Muy bien, José. Bueno, voy a entender unos minutos, si me dan el tiempito. Mira, resulta que yo veo que
o vemos que venía algo desde China, ¿cierto? Una noticia, y que hoy en día ya es una realidad. El espíritu de temor hace que mucha gente mata más gente que el mismo virus. Eso hace que también detrás de todo esto hay un área espiritual que está trabajando para que, por un lado, la iglesia también sufra estragos desde todo punto de vista, entiéndase, económico, no nos podemos congregar, estamos viendo estas posibilidades, que no es bueno, pero sí también sufre las familias, los bolsillos de la familia, la economía del país, etc. Son muchas variables que están siendo afectadas producto de esto que viene espiritualmente trabajando y afectando a los que, como títeres, manipula a los gobernantes, senadores y diputados, y al final es una psicosis colectiva a la cual también a todos nosotros nos afecta. Entonces, aquí donde yo hago un paralelo como para confirmar y afiatar lo que se ha estado hablando hasta el momento. Se habla de la identidad que nosotros tenemos que tener en Cristo. Se habla del poder que tiene la Iglesia. No sé por qué. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Creo que se llama vecinos. Di que apague los micrófonos que no estoy hablando. Sí, ahí lo Paula, pagaron. tienes que apagar el micrófono, Paula. Por favor, un poquitito. Termino. Entonces aquí tenemos que nosotros saber la identidad que tenemos como iglesia. La identidad que tenemos con la iglesia es reinando con Cristo. La iglesia tiene que tomar un papel en el cual afecte lo que opera espiritualmente. Detrás de todo esto hay algo espiritual. Mientras la iglesia, que sos tú, soy yo y somos todos nosotros, no nos paremos creyendo que el Cristo que está en nosotros, reinando nosotros con Cristo, Él en nosotros y nosotros en Él, sentados en lugares celestiales, posicionados a la diestra de Dios Padre, afectando los lugares espirituales y celestiales, nos posicionó, dice, sentándonos a la diestra de Dios Padre. Posteriormente nos sacó del reino de las tinieblas, nos llevó a la luz admirable. Tengo aquí unos puntos mientras ustedes conversaban para exteriorizarlo. No tengo autoridad cuando dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, nada nos puede afectar, ni siquiera la economía de nuestro bolsillo. Tenemos que sentir esa palabra que somos más que vencedores. 2, nos dio poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entiéndase que nosotros somos, por así decirlo, todopoderosos. Suena como, ¿cómo vamos a ser todopoderosos? Somos todopoderosos, porque aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras la iglesia no asuma ese papel de que con Cristo reinamos, somos portadores del reino, podemos afectar en los lugares celestiales a todo lo que fue creado. ¿Qué fue creado? Todo desde el Satanás, todo fue creado por Dios, por lo tanto, tiene que someterse, tiene que obedecerle a la iglesia. Cuando la iglesia decrete que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que no tenemos condenación para los que estamos en Cristo, declaremos al mundo de las tinieblas que está operando y que viene por nosotros, si no nos paramos como iglesia, no nos afiatamos de la autoridad y la identidad que tenemos en Cristo, reinando con Él, esto va a seguir avanzando. Entonces creo que es el mejor momento para que los que estamos entendiendo el reino, los que estamos entendiendo el propósito eterno, de que todo va a ser entregado al Padre, mientras Cristo no sea consolidado en todos nosotros, nosotros no vamos a poder ejercer ese reino. A mí una de las cosas que una noche el Espíritu Santo me despierta y me dice, pero José, ¿cómo vas a reinar si no te ves reinando? Nuestro primer objetivo es vernos reinando con Cristo. Mientras no nos veamos reinando con Cristo, Él primero que hizo, sometió todo bajo sus pies. ¿Y a quién se lo entrega? A ti y a mí, a la iglesia. Sometió todo bajo sus pies y nos entregó a ti y a mí, ¿qué cosa? Estamos sobre todo principado, toda potestad, todo lo visible, lo invisible, lo que está bajo la tierra, sobre la tierra, en la tierra, lo de este siglo venidero, todo está bajo nuestros pies en Cristo. Justamente con Cristo somos más que vencedores, justamente con Cristo fuimos salvos, justamente con Cristo fuimos resucitados, justamente con Cristo fuimos sentados a la diestra, con Cristo. O sea, tenemos un reino que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que declarar a los lugares celestiales, los portales espirituales, y decirle que las tinieblas tienen que retroceder, no tocarán nuestro hogar, no tocarán nuestra familia, no tocarán
no tocará nuestra iglesia, no tocará a nuestro hermano, y si alguien está siendo tocado, tiene que retirarse así como llegó, tiene que retirarse. Por lo tanto, yo lo único que quería solamente confirmar el papel que somos en Cristo, el papel que tiene que cumplir la iglesia en estos momentos, y si nosotros como iglesia, a través de estos medios, no nos sentimos identificados de que con Cristo somos más que vencedores, este problema yo lo superé, esta deuda yo ya la pagué, este estado de catastrófico, por así decirlo, yo ya lo superé con Cristo, soy más que vencedor, a mí no me pueden tocar, las tinieblas tienen que proceder, se tienen que someter, yo señorío, yo domino, yo sojuzgo, yo activo los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. ¿Por qué? Porque soy la iglesia y tengo autoridad para decirle que las tinieblas no tocarán nuestra morada y el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Eso es lo que quería de alguna forma complementar todo lo que usted, pastora, estaba diciendo. Muy bien, José. Buena acotación. Buena acotación, José. Gracias. ¿Alguien más quiere acotar? Pastor, Sí. Hola. ¿se escucha? Hola. Sí, te escucha. Pablo. Ya. Mire, lo que pasa es que, escuchando al hermano José, claro, efectivamente, yo entiendo que si estamos bajo las tinieblas, y si el pueblo de Dios o la iglesia se levanta en oración, ¿no es cierto?, se levanta en adoración, en alabanza a Dios, la luz de Cristo traspasaría esas tinieblas, ¿verdad? Entonces, si el pueblo de Dios se levanta en oración, en alabanza, en adoración, es posible que este tiempo de crisis pueda, por ejemplo, terminar antes de lo que se piensa que podría terminar, solamente por la oración, la alabanza, la adoración de su pueblo. Pero claro, eso claro. Si Él toca nuestro corazón, nos humillamos, Él está dispuesto siempre, nuestro Padre. Él en muchas cosas puede hacer el Señor por su obra, por su iglesia. Hay una iglesia, yo les quiero contar que el coro completo estuvo afectado al virus. Y fíjese que la pasaron mal, pero decretaron, hablaron la iglesia. Falleció solo uno, pero el colectivo total lo sanó Dios. ¿Se fija? O sea, el proceso era mucho más largo que se pensó. Pero Dios en su amparo y su infinita bondad, Él hizo que las cosas sanaran. Por eso, como dijo José, es el rol de nosotros de asumir el Cristo que llevamos nuestro. Es el papel de la iglesia en plenitud, cambiando la atmósfera y cambiando nuestras realidades que vivimos. Es una tremenda responsabilidad para nosotros entonces. Exacto. Para el pueblo de Dios, porque en el fondo es para que su iglesia se levante. Eso, por eso justamente lo habíamos mencionado al comienzo. Por eso la Escritura dice, donde hubieren 2 o 3 congregados en su nombre, podemos pedir cualquier cosa y será hecho, dice, por mi Padre. Eso creemos. Amén. Amén. Hermano mío, mantengamos la fe, mantengamos nuestro rol, mantengamos lo que el Señor nos dio, nuestra identidad de hijos, hijos de reino, que establezcamos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Yo los bendigo, mis hermanos, a cada uno de ustedes que han hecho posible hoy día por primera vez este estudio así. Hace 3 meses nunca pensábamos estar así. Pero ya el Espíritu me había preparado desde ya. Incluso le había hablado a un hermano que hace clase en la universidad para que se preparara de este tiempo, el tiempo que iba a venir. Y Dios nos dio esta herramienta. ¿Se fija? Y tenemos esta herramienta donde podemos llevar. O sea, la iglesia de Jesucristo ni Satanás la puede detener. Amén. Nadie puede parar la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está viva, poderosa. En estos tiempos, hermanos míos, la iglesia está predestinada a triunfar.
La iglesia está predestinada a mostrar su gloria. Amén. Por eso no se debilite. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano mío, ha sido una bendición de Dios de estar junto a mi esposa y haber hecho el estudio de verlo a ustedes, mis hermanos de San Pedro, a Jimenita, a Judy, escucharlo, a Sergio, a Mauri, a Anita María, a Ruth, Anita Marioli, a Paula, y yo me veo yo, a Josecito y a Patita. Que el Señor los bendiga. Oramos al Señor, nos ponemos de acuerdo en oración, nos ponemos de acuerdo. Ora tú al Señor, ahora. Termina esto. Amén. Padre amado, Señor, te damos las gracias por tu tremenda enseñanza, Señor, y lo maravilloso, Señor, que tú traes la revelación, Señor, justo para estos tiempos. Señor, ya no es tiempo, como nos muestra tu palabra, Señor, de quedarnos por pequeñeces. Es tiempo, Señor, de actuar como hijos tuyos. Señor, somos esos pequeños Cristos, Señor, formados en un solo cuerpo, Así que es es nuestro Señor. Y tenemos que manifestarnos, Señor. Somos tu expresión, Señor, para levantarnos en estos tiempos, Señor, en que la iglesia necesita mostrar el poder, ese poder grande que tú nos entregaste en nuestras manos, Señor. Ayúdanos, Señor, para tener el porte, la estatura, que la iglesia crezca, Señor, que no se quede por pequeñeces, porque los que se quedan, Señor, no van a ser tomados como hijos, sino como menores, como pequeños, Señor. Y nosotros queremos calificar, Señor, para ir a esta batalla, Señor. Es una guerra que estamos enfrentando, pero tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y declaramos, Señor, tiempo, Señor, de avivamiento en la iglesia, tiempo, Señor, del derramamiento del poder del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Ese poder, ese Espíritu Santo, Señor, que nos va a sacar el temor, que nos va a capacitar, que nos va a alentar, Señor, y nos va a dar las armas, ya nos las dio, Señor, para, Señor, lanzar, Señor, todas las obras de las tinieblas, Señor, van a ser deshechas, Señor bendito. Y con nuestra boca, Señor, vamos a ir proclamando, declarando que cada obra de las tinieblas van a caer una por una, Señor. Una por una, Señor. Todo plan satánico, todo plan maléfico, Señor, van a ir cayendo, Señor, a medida que tu pueblo, que tu iglesia se levante. Empodéranos, Señor. Somos un pequeño grupo, pero así como este grupo, Señor, son miles los que se están reuniendo a través de online, Señor. Son miles, Señor, millones de cristianos que tú estás preparando, Señor, que tú permitiste, Señor, esto para que estemos en nuestras casas, Señor, alimentándonos, Señor, parando, Señor, un tiempo de búsqueda, Señor bendito. Bendice a mis hermanos, fortalécelo. Aquel que no ha crecido, hazlo crecer rápidamente, Señor, para que no se quede atrás, Señor, que la iglesia entera, Señor, tenga la oportunidad, Señor, de avanzar, Señor, fuertemente. En el nombre de Jesús, cubro a mis hermanos, cubro sus necesidades, cubro sus hogares, su salud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga, mis hermanos. Ya, que la gracia esté sobre ustedes. Los vemos el viernes. El viernes a las 8. Ahí vamos a estar alabando, cantando y compartiendo palabra del Señor. Ya, con otros hermanos más. Este es el grupo donde estamos terminando aprendiendo sobre, y ustedes vayan enseñando sobre la eternidad eterna de nuestro Dios, ya el propósito eterno de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.